Su lealtad, fidelidad y la confiabilidad fue incomparable y él sin esfuerzo puso mis necesidades y mi felicidad en primer plano. Me trató con respeto, amabilidad y empatía, asegurándose de que siempre me sintiera amado y valorado. Y sueños ofreciendo orientación y ayuda cada vez que la buscaba. Él era paciente y comprensivo haciendo un esfuerzo genuino para ver las cosas desde mi perspectiva. La honestidad era su política y mantuvo una comunicación abierta y transparente. No guardó secretos ni me ocultó información importante. Valorando la sinceridad. Discusiones. Me enorgullecí mucho de mi elección de esposo y aprecié su firmeza, aunque un poco de emoción extra en el dormitorio no habría hecho daño. Un día me crucé con un chico llamado Ethan, un hombre de 22 años, en una conferencia de negocios a la que inmediatamente llegamos. Lo apagué y me sentí cautivado por el carisma y el encanto de Ethan. Intercambiamos números y pronto comenzamos a tener conversaciones telefónicas e intercambios de mensajes de texto regulares. Sabía que estaba mal relacionarme con otro hombre de esta manera, pero no pude resistirme. Las cosas entre Ethan y yo rápidamente escalaron. Y comenzamos a conocernos en secreto. Antes de darme cuenta estábamos involucrados en una aventura. La culpa me consumía cada vez que veía a Ethan, pero su encanto era irresistible. Él despertaba sentimientos de vitalidad y deseo en mí que no había experimentado con Alex en mucho tiempo. Estaba plenamente consciente de las malas acciones, pero no podía ponerle fin. Me encontré atrapado en una red de mentiras y engaños que ocupaban cada uno de mis pensamientos. Amaba a Alex profundamente, pero también tenía fuertes sentimientos por Ethan. Finalmente Alex descubrió mi aventura con Ethan y eso lo destrozó. No podía comprender por qué había hecho tal cosa. Intenté explicarle que no era feliz en su matrimonio y que Ethan me hacía sentir viva otra vez, pero el dolor de Alex era demasiado abrumador para que él pudiera escucharme. Solo estaba consciente del aspecto emocional de nuestra aventura. Si hubiera conocido el aspecto físico, me da miedo pensar cómo habría reaccionado. Alex me imploró que pusiera fin a la aventura y trabajara en nuestro matrimonio, pero yo estaba dividida entre mi amor por él y mis sentimientos. Lo que despertó envidia dentro de mí y me hizo darme cuenta de que lo que tenía con Alex era realmente especial. Y no quería dejarlo escapar, así que me acerqué a Alex y le pedí que nos reuniéramos. Nos sentamos para tener una larga conversación sobre nuestro matrimonio. Reuní el coraje para ser honesto con Alex acerca de cómo me había sentido abandonado e infeliz y él me escuchó atentamente, expresó su amor por mí y su deseo de trabajar en una relación, pero dejó en claro que necesitaba terminar las cosas con Ethan. Durante los meses siguientes, Alex y yo nos dedicamos a mejorar nuestra relación, buscamos asesoramiento para mejorar nuestras habilidades de comunicación y reavivamos nuestro romance teniendo citas y redescubriendo las actividades que disfrutábamos juntos. Cuando nuestra relación floreció por primera vez, me di cuenta de que había llevado a Alex por sentado y que él era el hombre que realmente amaba a su debido tiempo. Alex me perdonó por mi asunto y dejamos atrás el pasado. Nos acercamos más que nunca y solidificamos mi creencia de que elegir a Alex sobre Ethan era el camino correcto. Aprendí que la hierba no es siempre hay más verde en el otro lado y que a veces lo que buscamos está justo ante nuestros ojos. Alex y yo habíamos alcanzado nuevas alturas en nuestra relación. Estaba acostumbrada a recibir hermosos ramos de rosas tanto en mi lugar de trabajo como en mi casa junto con tarjetas dulcemente firmadas por él. Todos mostrando su amor apasionado. Dada esta perfección, ¿por qué todavía anhelaba la presencia de Ethan? Pensar en él estaba prohibido y mucho menos planear cómo reconectarme con él. Mi fuerza de voluntad era fuerte, pero mis deseos físicos eran frágiles en contra de mi mejor juicio. Me acerqué a Ethan y le confesé mi amor y sugiriendo un arriesgado reavivamiento de nuestra relación secreta, él admitió que también me extrañaba y nuestra relación se reavivó con una pasión sin precedentes. Alex permaneció ajeno a todo. Tuve cuidado de cubrir mis huellas tanto en el mundo real como en línea. Su largo viaje de una semana a otro estado se acercaba y compartí ansiosamente la noticia con Ethan anticipando un tiempo juntos sin restricciones en mi casa. Llegó el día y ahí Alex expresó lo mucho que me extrañaría. Más de media hora después de su partida,
Ethan llegó a nuestra casa con el rostro radiante de anticipación sin intercambiar saludos, me levantó y comenzó a buscar el dormitorio mientras escuché un ruido en el piso de abajo, pero no le presté atención, sin embargo, completamente absorto en mi intenso encuentro con Ethan. Ni siquiera 2 minutos después, Alex se paró en la puerta de nuestra habitación completamente sorprendido al encontrarme en nuestra cama conyugal con otro hombre, dijo, ¿cómo pudiste? Confié en ti, te perdoné y te di todo, absolutamente todo. Eso es lo que Alex gritó mientras irrumpía por la calle. Escaleras. Me quedé sin palabras, envolviéndome apresuradamente en una sábana mientras corría escaleras abajo para explicarle que las cosas no eran lo que parecían, pero no pude alcanzarlo. 1 hora después, me envió un mensaje de texto indicándome que saliera de su casa. Inmediatamente lo acompañé. Ethan salió y comenzó a empacar mis pertenencias mientras intentaba descubrir a dónde ir. Finalmente elegí regresar a la casa de mi madre. Intenté comunicarme con Alex a través de innumerables mensajes de texto y llamadas, pero él seguía sin responder. 1 semana después, los papeles del divorcio llegaron a la dirección de mi madre. No entablé conversación, ofreció terapia ni intentó resolver nuestros problemas. En lugar de eso, rápidamente buscó el divorcio, dejándome con la duda de cuánto le importé realmente para agravar la situación. Mi madre había insistido en un acuerdo prenupcial para que los activos y los ingresos adquiridos durante el matrimonio se llevó a cabo bajo el nombre del otro, lo que significó que Alex recibió el 80% de nuestras propiedades debido a sus ingresos, significativamente más altos. Me quedé sin casi nada a mi nombre y sin un lugar al que llamar hogar. Ni siquiera podía reclamar manutención infantil porque a pesar de nuestros numerosos esfuerzos, no había podido concebir sobrevivir en estas circunstancias. Parecía desalentador y la vida se sentía increíblemente injusta. Esa fue nuestra primera historia en este vídeo. Escuchemos nuestra próxima historia, que no será menos interesante. Mi esposa tiene 45 años y yo 51. Hemos estado casados durante un cuarto de siglo. Residimos en el Medio Oeste y nos ganamos la vida como agricultores. Cumpliste 20 años y todavía estabas con nosotros. Mi viaje con mi esposa comenzó cuando comencé a trabajar para sus abuelos, compañeros agricultores que se enfocaban principalmente en la cría de ganado y el cultivo de cultivos como maíz y trigo. Dada la separación de sus padres, ella encontró más felicidad viviendo con sus abuelos que con sus padres. Cuando cumplió 18 años tomó la decisión de mudarse con sus abuelos y contribuir a su granja. Cabello y se mantiene en buena forma. No tiene miedo de ensuciarse las manos durante el trabajo y cuida excelentemente a nuestros animales. Su conocimiento de las herramientas y máquinas agrícolas es extenso. Cuando la conocí hace 3 décadas me cautivó tanto por su apariencia y sus capacidades. Conocer a una chica de pueblo que era a la vez dura y atractiva fue una experiencia única para mí. Alrededor de las granjas y no sabía mucho más. Mis padres también eran agricultores, pero no tuvieron tanto éxito como los abuelos de mi esposa, quienes estaban en un nivel completamente diferente. Cuando mi esposa cumplió 19 años, ¿empezamos a salir? Teníamos una excelente relación de trabajo y parecía que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Todo iba bien, especialmente porque nuestro hijo tenía un talento natural para la agricultura, al igual que mi esposa y yo. Se mostró muy prometedor y, a menudo, tomó la iniciativa de encargarse de las tareas de la granja sin necesitar orientación. Un trágico incidente ocurrió un día mientras conducía su camioneta en una 94, un gran camión de 18 ruedas perdió el control y chocó contra su camioneta. No sobrevivió al accidente y falleció instantáneamente. De la ausencia de nuestro hijo después del funeral de nuestro hijo se produjo un cambio significativo en ella. Fue como si hubiera sufrido una transformación completa, volviéndose casi irreconocible. Este cambio tuvo un profundo impacto en varios aspectos de su vida. Su actividad y participación en la forma disminuyó significativamente y en cambio ella pasó días enteros en la cama y comenzó a lidiar con un trastorno de ansiedad que la hizo volverse excesivamente apegada tanto física como emocionalmente. Trabajar por las mañanas o atender a nuestra hija, su comportamiento adquirió un tono abrumadoramente negativo, que era un marcado alejamiento de su yo anterior. Sentía como si se hubiera convertido en lo opuesto a la persona que era antes de él.
fallecimiento de nuestro hijo por la noche, encontrando un espacio personal en la cama se volvió bastante desafiante. Estaba dormida, ella continuaba aferrándose con fuerza, parecía necesitar besos cada 1 o 2 horas, un comportamiento completamente diferente a ella antes del accidente de nuestro hijo. Nuestra vida íntima también pasó por cambios significativos antes de que fuéramos moderadamente activos, teniendo intimidad 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, después de duelo, un nivel de apego que nunca había visto en ella antes. Hay momentos en los que realmente no tengo ganas de participar en esa actividad y al principio expreso mi vacilación. Sin embargo, ella no parece prestar atención a mis protestas. Parece que ella lo quiere tanto que no quiero molestarla rechazándolo durante esos momentos. Es como si solo hiciéramos cosas que le interesan y no tuviera la oportunidad de expresar mis preferencias o deseos. Es como si la atención se centrara únicamente en lo que le agrada. Es que empieza a sentir que nuestros momentos íntimos se centran más en satisfacer sus necesidades y deseos. Comencé a preguntarme si este acto se está convirtiendo en algo que necesito hacer para que ella encuentre la felicidad como una forma de afrontar la situación en lugar de una actividad que realizamos juntos por amor mutuo. Ella tiende a enojarse incluso por las cosas más pequeñas, lo que hace que casi todo se convierta en una discusión de vez en cuando. Cuando sale de su estado de ánimo bajo, habla sobre el estado de la granja y a veces dirige su frustración hacia nuestros trabajadores. En ese periodo había un niño de 14 años que venía a la finca a ayudarnos. Sus padres tenían problemas con el mal uso y las pastillas, ya que él estaba frecuentemente ahí. Saqué la idea de adoptar él con mi esposa, considerando su difícil situación con padres negligentes. Sin embargo, ella se opuso firmemente a la idea de que el joven continuara viniendo a la granja para ayudarnos. Inesperadamente mi esposa comenzó a encariñarse con él, mencionó que le recordaba a nuestro hijo, lo que inicialmente le preocupó. Yo, aunque no me detuve mucho en eso, aproximadamente un año después, la condición de mi esposa mejoró y una parte significativa de ese cambio se debió a que el niño, que ahora tiene 15 años, él y mi esposa desarrollaron un vínculo cercano, pero yo no. El proceso de adopción se completó. Hubo un cambio positivo notable en la atmósfera en casa. El estado de ánimo de mi esposa mejoró significativamente. Empecé a observar que mi esposa y nuestro hijo adoptivo se estaban acercando mucho y entablaban conversaciones nocturnas después de que yo me iba a la cama. A menudo me quedaba despierta mucho más tarde de lo habitual, mientras que yo tendía a acostarme temprano porque mis días comenzaban antes del amanecer. Mi mañana comenzaba con un viaje al granero para atender al ganado, lo que implicaba asegurarme de que tuvieran suficiente comida y agua fresca para proteger su salud. Era una prioridad máxima. Podía estar bastante ocupado preparando el suelo y plantando semillas de maíz, a menudo con la ayuda de mi hijo adoptivo. Cuando era la temporada de cultivo del maíz, mi responsabilidad era monitorear el progreso de las plantas de maíz, asegurándome de que recibieran la cantidad adecuada de agua y nutrientes. A veces tenía que usar riego para proporcionar la cantidad adecuada, hidratar y aplicar fertilizantes para su nutrición. También estuve atento a cualquier plaga o enfermedad que pudiera dañar el cultivo de maíz dependiendo de la época del año. Podría tener varias tareas que realizar, por ejemplo durante el tiempo de cosecha, mi hijo adoptivo y yo, con algunos trabajadores contratados que generalmente eran amigos cercanos míos, tuve que supervisar el proceso de recolección del maíz utilizando maquinaria especializada, como cosechadoras combinadas, para recolectar eficientemente el maíz maduro necesario como alimento para animales o venta. Inicialmente, no estaba preocupado por la estrecha relación entre mi esposa y mi hijo adoptivo, especialmente porque mi hija también pasó tiempo con ellos 2 años después de que la trágica vida de nuestro hijo pareciera estar volviendo lentamente a la normalidad. A pesar de la pérdida de nuestro hijo, permaneció viva en mi corazón, una presencia constante en mi vida diaria. Una vez que esto se convirtió en una visión común que no me pareció inusual, nuestra vida íntima experimentó cambios significativos, reduciéndose a aproximadamente una vez cada 2 semanas. No me preocupó demasiado porque sentí que me estaba haciendo demasiado mayor para las actividades frecuentes en el dormitorio después de un largo tiempo. Día de trabajo. Muchas veces me faltaba energía para ello. Tanto mi hijo adoptivo como yo dedicábamos una parte
sustancial de nuestros días a cuidar el ganado y administrar los campos de maíz. Sin embargo, también había tareas administrativas a cargo de mi esposa y mi hija, como llevar un registro de gastos de mantenimiento de registros tanto del ganado como del maíz y gestión de trámites relacionados con regulaciones o ventas. Hubo un día en particular que despertó mis sospechas sobre las interacciones de mi esposa con nuestro hijo adoptivo. Sucedió cuando no pude localizar a mi hijo adoptivo y comencé a buscar para él. Teníamos un área de granero separada que albergaba nuestra oficina, donde mi esposa pasaba la mayor parte del tiempo, indicando que probablemente estaba adentro. La puerta de la oficina tenía un mecanismo de bloqueo defectuoso que impedía cerrarla desde adentro. Al abrir la puerta de la oficina parecía que había entrado inesperadamente, y me encontré con algo que involucraba a mi esposa y nuestro hijo adoptivo. Hubo un momento fugaz en el que las expresiones transmitían que fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, en ese momento no entretuve la posibilidad de lo que pensé que había vislumbrado 3 años después, y nuestra hija cumplió 18 años y se dirigía a la universidad. Esto significaba que en casa era principalmente solo yo, mi hijo adoptivo y mi esposa. Durante la temporada de cosecha tuvimos manos adicionales ayudándonos en la granja. Después de un largo día de trabajo, era costumbre que visitáramos un bar para tomar unas copas. Sin embargo, como mi hijo adoptivo aún no tenía 19 años y era menor de la edad legal para beber, por lo general, entraba a la casa temprano cuando el día estaba llegando a su fin. Indiqué a los otros trabajadores que continuaran sin explicarles que necesitaba completar algunas tareas restantes. Quería realizar un control final del ganado para asegurarme de que estuviera asentado. Extrañamente me sentí obligado a ir a la oficina e informarle a mi esposa que me estaba preparando para partir. Esto estaba bastante fuera de lugar dado que se había convertido en nuestra rutina establecida salir después de un día agitado de cosecha. Cuando giré el pomo de la puerta y la abrí, ya podía sentir una sensación de inquietud en mi estómago. Experimenté una sensación extraña, como si algo estuviera pasando. Un error cuando se abrió la puerta. Me sentí abrumado por una repentina y poderosa oleada de emociones. Mi corazón se aceleró dentro de mi pecho mientras el shock y la incredulidad me invadieron como una ola inesperada. Mi mente luchó por comprender lo que estaba presenciando y de repente me sentí abrumado por una mezcla de ira herida y un profundo sentido de traición. Estas emociones se arremolinaban juntas dejándome casi entumecido. No podía controlarme. Mis manos se cerraron en puños y respiré profundamente. Fue como si una oleada de energía me atravesara haciéndome sentir algo mareado por un momento. Me sentí como si estuviera suspendido en el tiempo, desconectado. Tuve una necesidad inicial de gritar para exigir una explicación y liberar la confusión dentro de mí, pero había otra parte de mí que quería evitar mi mirada para negar lo que mis ojos estaban presenciando y aferrarme a la esperanza de que no fuera real. A medida que pasaban los segundos, se hizo evidente que no podía evadir enfrentar la situación que se estaba desarrollando. La comprensión se apoderó de mí sacándome con fuerza de mi estado inicial de shock e impulsándome a un estado de ánimo más decidido. Las lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de tristeza y frustración lista para derramarse. Mi voz tembló mientras reunía el coraje para formular mi pregunta con una sensación de apertura y vulnerabilidad que tenía. Hacía mucho tiempo que sentía lo que estaba pasando. Mi hijo adoptivo no podía mirarme a los ojos directamente. La culpa y la sorpresa se reflejaban en su rostro. Mi esposa desvió su atención hacia mí. Sus ojos revelaban vergüenza, arrepentimiento y una inusual pizca de desafío. Roto solo por el ritmo irregular de mi propia respiración en ese momento me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo había cambiado. La sólida base de confianza sobre la que descansaba nuestra relación se había derrumbado y no había forma de deshacerla. La traición parecía emanar de tanto mi esposa como mi hijo adoptivo. Se enojaron cuando lo agarré por el cuello y lo saqué a la fuerza de la habitación. Los gritos de mi esposa resonaron en mis oídos mientras intentaba intervenir. Mi ira era tan intensa que sentí una fuerte necesidad de hacer daño. Pero logré contenerme. Le advertí severamente que si alguna vez volvía a poner un pie en nuestra casa, habría consecuencias. Dicho esto, me di la vuelta y dejé atrás un torbellino de intenso dolor y confusión en medio de esta abrumadora agitación emocional.
Me dirigí al bar para estar en compañía de mis amigos con la esperanza de olvidar temporalmente la impactante escena que acababa de presenciar en ese momento. No tenía ningún deseo de estar solo a pesar de que era un desafío no pensar en lo que había sucedido, el peso de la situación. Me sentí abrumado y la intensidad de mis emociones era casi demasiado para soportar en el bar. Intenté ahogar mis pensamientos, pero resultó difícil escapar por completo de ellos. La magnitud de todo era simplemente demasiado inmensa. La pregunta recurrente que resonaba en mi mente era cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Lo habíamos adoptado a la edad de 14 años y él tenía casi 19 años cuando descubrí la verdad, pero fue imposible determinar la duración exacta. Finalmente, el ruido en mi cabeza se volvió abrumadoramente fuerte, lo que me impulsó a decidir regresar a casa. Temprano, la necesidad de confrontar a mi esposa y enfrentarme cara a cara con la dura realidad de la situación se había vuelto demasiado insistente como para ignorarla. Cuando llegué a casa, mi esposa no estaba por ninguna parte y estaba claro que mi hijo adoptivo había empacado sus pertenencias y se había ido. Además, fue en ese momento que todo el peso de la situación me golpeó y ya no pude contener las lágrimas. La enormidad de la traición de mi hijo y cómo mi esposa había tomado un camino destructivo que finalmente condujo a la ruina de nuestra familia. Dolorosamente evidente, llamé a mi hija y le describí la inquietante escena que había presenciado que involucraba a su madre. A diferencia de mi hija, que estaba lista para enfrentar la situación, mi esposa mostró cobardía, se negó a regresar a casa durante varios meses e ignoró todos los intentos de comunicación. Cuando mi hija se acercó a ella, la reacción inicial de mi esposa fue afirmar que fue un error. Sin embargo, más tarde admitió que sus sentimientos se habían profundizado y había desarrollado un afecto romántico por nuestro hijo adoptivo. Expresó su temor sobre cómo reaccionaría yo ante esta revelación. Mi hija me informó que tanto mi esposa como nuestro hijo adoptivo se hospedaban en un hotel no revelado, lo que aumentó mi sensación de confusión y desorientación. A pesar de dedicar mi vida a administrar y operar la granja, legalmente no poseía nada porque mi esposa lo había heredado de sus abuelos. La sensación de betrayal era abrumadora, perdida e incierta. Examiné nuestras cuentas comerciales y descubrí que una cantidad significativa de dinero había sido retirado. Recientemente, en respuesta, retiré los fondos restantes y abrí una nueva cuenta comercial para evitar que ella tuviera acceso a ella. El peso de la situación me dejó profundamente en conflicto. Siempre había imaginado retirarme en la granja, pero ahora me enfrentaba a un dilema. Si fuera un solicité el divorcio, entendí que podía perder todo en lo que había invertido a pesar de tener suficiente dinero ahorrado para mantenerme hasta cumplir los 80 años. Mi pasión por mi trabajo aún era fuerte. Tomé la decisión de consultar a un abogado de divorcios para buscar asesoramiento sobre cómo proceder con el matrimonio. El abogado defensor debía permanecer casado debido a las posibles pérdidas financieras en las que podría incurrir si decidía irme. Dudé en hacer pública nuestra situación considerando nuestras limitadas conexiones familiares y el impacto que podría tener en nuestra pequeña comunidad durante esta terrible experiencia. Mi hija estuvo a mi lado brindándome un apoyo inquebrantable que significó mucho para mí. Su presencia fue tranquilizadora. Luego, de la nada, mi esposa me llamó después de aproximadamente 2 meses. Durante la llamada, expresó su deseo de volver a casa y ofreció una disculpa por su traición. También mencionó que se sometió a terapia con la intención de reparar nuestro matrimonio. Situación. Todo el amor y respeto que tenía por ella desapareció. Mi corazón pareció oscurecerse e incluso entretuve pensamientos perturbadores, pensamientos de hacerle daño para tomar el control de todo. La idea de recuperarla era casi insoportable. Pero por el recuerdo y el bien de mi difunto hijo conscientemente alejo esos pensamientos oscuros en este momento. Mi plan es permitir que mi esposa regrese, pero las cosas han cambiado significativamente desde que la atrapé. He ideado un plan para adquirir mi propio terreno y establecer mi propio rebaño de ganado. Desde el fallecimiento de mi hijo, su atención se ha desviado del negocio y yo he asumido el papel de dirigir sus operaciones. Soy quien comprende lo intrincado. La logística, mantiene las relaciones con los clientes y gestiona la cadena de suministro, mientras que ella ha desempeñado un papel
Yo esencialmente he estado acumulando riqueza para ella, ahora mi atención se centra en mi propio bienestar. En última instancia, me estoy preparando para la posibilidad de divorcio para ese momento si ella todavía está viva. Esta decisión gira en torno a mi propio futuro y a encontrar una manera de avanzar de forma independiente, así que amigos, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Creen que este caballero debería comprometer su dignidad para conservar su granja o debería considerarlo? Divorcio arriesgando la pérdida de todo. Esa fue nuestra segunda historia en este clip. Escuchemos nuestra próxima historia, que será igual de emocionante. Hola, mi vida está en completo desorden y no tengo a nadie a quien acudir en busca de ayuda excepto ustedes, compañeros usuarios de Internet. Déjenme para brindarles un poco de contexto. Hace poco más de un mes, mi esposo Troy, de 31 años, decidió organizar un evento de vino y cena con nuestro círculo de amigos para conmemorar nuestro tercer aniversario. Hacer una fiesta para celebrarnos puede sonar peculiar, pero en ese momento lo único que podía pensar era si su mejor amigo asistiría la noche anterior. Cuando estábamos todos juntos seguía dándome miradas sugerentes mientras bailaba en el club. Incluso hizo una señal para que me uniera a él en la pista de baile mientras Troy estaba en el baño con dolor de estómago. Rechacé su invitación a bailar, pero todos habíamos consumido demasiado alcohol y él parecía bastante atractivo con la camisa completamente desabrochada. En ese instante sentí un cambio en una relación. No estaba seguro de cómo me sentiría cuando lo vi en la fiesta. El mejor amigo de Troy, Mitch, de 34 años, ha sido amigo de él durante 20 años y conozco a Mitch desde que conozco a Troy. Sin embargo, durante los primeros 2 años de mi relación con mi esposo, Mitch y yo éramos solo amigos platónicos, pero después de casarnos parecía que Mitch tenía miedo de perder a su mejor amigo por el matrimonio. Comenzó a acompañarnos en casi todos nuestros viajes y frecuentemente traía consigo a varias mujeres ya que no quería comprometerme con uno. Mis sentimientos por él se mantuvieron estrictamente como un amigo. Pero todo cambió después de esa noche en el club. Esa noche en particular, Troy hizo un brindis sincero expresando su amor por mí y su entusiasmo por tener hijos juntos. Me sentí abrumado por la vergüenza y me disculpé. Fui al baño de visitas para recomponerme cuando estaba a punto de salir del baño. Mitch me siguió y lo que sucedió a continuación fue algo que había planeado porque el placer fue tan intenso que no pude controlar la emoción de saber que todos los demás estaban afuera mientras estábamos en un encuentro íntimo. Adentro tratar de permanecer discreto fue extrañamente emocionante. Continuó durante otros 15 minutos hasta que escuché un golpe en la puerta seguido de Troy llamando mi nombre. Instantáneamente la culpa se apoderó de mí. Empujé a Mitch y fingí que estaba arreglando mi apariencia. Un par de minutos después salí del baño y él me siguió. Unos 30 minutos después nos aseguramos de que Troy no sospechara nada. El aspecto más preocupante de toda esta situación es que no fue un hecho de una sola vez 2 días. Hace una semana después de la fiesta, Mitch vino mientras Troy estaba en el gimnasio hasta tarde. Tuvimos un encuentro íntimo y fue en el medio que escuché a Troy entrar a la habitación y vernos en el act. Mi esposo tuvo un colapso total frente a nosotros mientras estábamos acostados en nuestra cama sin ropa tratando desesperadamente de cubrirnos. Era un espectáculo horrible. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y se enojó mucho. Troy confrontó físicamente a Mitch y lo expulsó con fuerza de la casa a la 1 de la madrugada. Sin ropa en un clima helado de -5 grados, entonces se volvió hacia mí y me informó que pasaría la noche en el sofá. Recogió mis pertenencias en el acto y las arrojó a la sala de estar. No tenía mucho, tuve una elección y pasé 2 días de restless en el sofá solo para recibir un mensaje de texto suyo 48 horas después con un enlace que contenía un PDF de un boleto de avión y una carta de Nueva York a Orlando dentro de una semana. No podía creer que había puesto en peligro una relación que había construido durante 5 años, 3 de esos años estando casado por una indiscreción de apenas 5 minutos. ¿Qué debo hacer? Todavía tengo una semana para intentar arreglar las cosas porque no puedo volver a vivir con mis abuelos. No puedo confiarle a nadie sobre esto, por eso estoy buscando su consejo. Por favor, ayúdenme. Intenté comunicarme con él, pero se está aislando. En la habitación no va a trabajar, no sale a comer. Han pasado 36 horas desde que recibí el billete de
Avión y durante este tiempo no he comido ni dormido ni siquiera me he cambiado de ropa porque no quiero para crear. Un desastre en la sala, me siento impotente. Llamé a su puerta durante toda la noche pero él no respondió. Todo lo que pude escuchar fue la televisión encendida adentro. Finalmente salió y se paró en la puerta de la sala. Le pregunté si había comido algo y le mencioné que le había preparado 2 sándwiches para comer. Me desperté y me di cuenta de que era el día antes de mi vuelo programado. En el mesa de café noté bolsas llenas de ropa nueva y sobre la curiosidad me llevó a abrir una de las bolsas y dentro encontré el resto de mis pertenencias, incluso mi colección en miniatura. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando la realidad de la situación me golpeó. Me dijo una palabra y él regresa tarde a casa. He estado cocinando para los 2 pero termino comiendo solo. A menudo me despierto con el sonido de él regresando a casa solo para verlo dirigirse directamente a su habitación. Recuperarse. Ha pasado un mes desde que tuve que dejar nuestra casa compartida y mudarme con mis abuelos. Él todavía no se ha comunicado conmigo. Le he enviado más de 500 mensajes de texto pero estoy profundamente preocupada por su bienestar. Me ha bloqueado en todas las plataformas. Sin embargo, un amigo al que todavía sigue en Instagram mencionó que publica historias de él mismo caminando con sus amigos del trabajo. Esto alivia mis preocupaciones sobre su seguridad. Hoy recibí un sobre grande y al abrirlo descubrí los papeles del divorcio que había estado temiendo. Con una carta. Aún no he leído la carta ni he firmado los papeles del divorcio. Leí la carta, fue desgarradora. No pude seguir leyendo más allá de la primera página. Él derramó sus sentimientos sobre toda la situación, expresaba su profundo amor por mí y nuestra vida juntos. La carta ocupaba 3 páginas pero no podía soportar ir más allá de la primera página. Completé la lectura de la carta. En ella mencionó que se tomaría un tiempo libre en el trabajo para priorizar su bienestar y que tiene la intención de bloquearme en todas las plataformas. También mencionó que debería firmar los papeles de divorcio y enviarlos de regreso a nuestra dirección. Sin embargo, no quiero hacer eso, solo lo quiero de vuelta. Me siento terrible por estar con otra persona que no sea mi esposo. No se suponía que pasara. ¿Qué haces? Piensa en las historias de hoy. Para mí las historias tuvieron suficientes giros argumentales y resolución. Todo estuvo equilibrado. ¿Y cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.